Vamos a continuar estudiando los métodos de conteo que los vamos a utilizar más adelante para calcular las probabilidades en un conjunto de experimentos que tienen la característica de ser pruebas independientes. En la clase anterior relacionada con los métodos de conteo, poníamos el ejemplo que si yo tengo una baraja de cartas y de estas cartas yo tengo que seleccionar 7 cartas. Ustedes pueden imaginar una baraja de cartas y seleccionan 7. Y usted se hace la pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que en esas 7 cartas no haya una reina? Esa es la pregunta que iniciaba este estudio de los métodos de conteo. Es un ejemplo general, luego lo vamos a ir haciendo cada vez más particular al caso de la transmisión de una cadena de bits. Pero ustedes ya pueden imaginarse que para llegar a responder cuál es esta probabilidad de que en esas 7 cartas no exista una reina, necesito saber de cuántas formas yo puedo seleccionar 7 cartas y también de cuántas formas yo puedo seleccionar 7 cartas en un conjunto donde no existen reinas en esas cartas. Esto se puede realizar a través de un árbol de probabilidades, perdón, un árbol sí, justamente un árbol de probabilidades que vimos con ustedes la clase anterior, donde cada uno de estos ramales llegaba hacia un nodo que era un evento, y en el ramal nosotros escribíamos cuál era esa probabilidad de llegar a un cierto nodo. Sin embargo, la forma en que yo puedo seleccionar 7 cartas de un conjunto de 52 cartas que tiene esta baraja de aquí, sale un número aproximado de 133 millones, que es, quería que este árbol de aquí sea bastante grande. Entonces debemos encontrar una forma de nosotros poder realizar ese conteo para encontrar esa probabilidad. Nosotros comentamos también ese principio fundamental de conteo. Y el principio fundamental de conteo es el que nos ayuda a determinar de cuántas formas nosotros podemos seleccionar, o bien sea una selección con devolución, una selección sin devolución, que más adelante se transforma en el término conocido como muestreo. O sea, seleccionar o escoger o elegir de un conjunto de posible de resultados, uno de esos resultados se va a denominar muestreo, y cada una de esas selecciones de un objeto en particular, ese objeto en particular se va a llamar muestra. Entonces nosotros que en este principio fundamental de conteo decíamos que tenemos un subexperimento A que tenía n posibles resultados y un experimento B que tenía k posibles resultados. Cuando se realizan ambos experimentos, cuando se le denomina subexperimentos, yo lo que iba a encontrar que existe un total de n veces k o n por k posibles resultados. Eso es lo que es este principio fundamental de conteo. Noten que aquí yo estoy teniendo apenas dos eventos, el evento A y el evento B. Más adelante lo vamos a generalizar para un número n de posibles subexperimentos con varios posibles resultados de cada uno de esos subexperimentos. Por ejemplo, vamos a suponer que el evento A para nosotros es lanzar un dado. Y el evento B para nosotros sea lanzar una moneda. Y vamos a suponer que yo hago estos dos experimentos de forma simultánea, realizados al mismo tiempo. ¿Cuántas posibles observaciones yo puedo tener de esos experimentos? Yo sé que
si el dado es de 6 caras, yo voy a tener 6 posibles resultados y una moneda tiene 2 posibles resultados, k igual a 2. Aplicando el principio de muestreo n veces k, esto es igual a 12 posibles observaciones cuando realizo de forma simultánea estos dos subexperimentos. ¿Cuáles serían esas posibles observaciones? Que observe cara y salga 1 en un dado, que observe cara, salga 2 en un dado, que observe cara, salga 3 en un dado, y así hasta el último resultado que observe cara y salga un 6 en un dado. Otros posibles resultados sería que observe cruz y salga 1 en el dado, observe cruz, salga 2 en el dado, cruz, salga 3 en el dado, así hasta el último, que sería que salga cruz y salga 6 en el dado. Y en total aquí existen 12 posibles resultados. Cuando un subexperimento tiene 6 posibles resultados, el otro tiene 2 posibles resultados. Entonces ustedes pueden darse cuenta que aquí lo que estoy haciendo es simplemente contar, estoy contando. Esto lo vamos a utilizar para encontrar ciertas probabilidades más adelante. Ahora, este principio, si nosotros lo generalizamos, si hacemos una generalización del principio de conteo, empecemos con el ejemplo. Tengo el dado que tiene 6 posibles resultados, la moneda que tiene 2 posibles resultados, y podemos imaginar que aquí existe un dado de 4 caras que tiene 4 posibles resultados. Es que yo realizo este experimento, cada uno de estos subexperimentos de forma simultánea, yo voy a tener número de posibles resultados 6 por 2 por 4. Vean que en el principio fundamental de conteo, yo inicio para 2 subexperimentos, cada uno con un número posible de resultados. Multiplico y llego a determinar ese conteo. Cuando yo tengo ya un nuevo subexperimento, por ejemplo, este dado de 4 lados, simplemente lo añado a ese número para que me dé el número total de posibles resultados cuando realizo de forma simultánea. Si nosotros generalizamos esto de aquí, vas a suponer que tengo que un experimento E, vamos a decirle un experimento E. Entonces ya saben que experimento está compuesto de un procedimiento, una observación y un modelo. Este experimento A tiene K subexperimentos. Tiene K subexperimentos. Y esos los vamos a etiquetar como E sub 1, E sub 2, hasta E sub K. Si hacemos analogía con este ejemplo que hicimos acá, ese puede ser el E sub 1, este puede ser el E sub 2, y este de aquí que es el último, sería el E sub K, que en este caso es igual a 3. Y cada uno de estos subexperimentos, cada E sub I, que puede corresponder a E sub 1, E sub 2, hasta E sub K, aquí arreglemos esto de aquí, es E sub K. Cada uno de estos tiene N sub I resultados. Entonces el N sub 1 sería aquí 6, el N sub 2 sería aquí 4, y el N sub K, que corresponde a 3, sería aquí 4. Esos son los N sub I que está hablando aquí. Entonces, el número total de resultados ya lo hemos visto aquí, es una multiplicación. Lo que tengo que hacer es tomar cada uno de estos posibles resultados y multiplicarlos cada vez. Entonces, utilizo un multiplicatorio de un I igual a 1, cada que es el número de subexperimentos de cada uno de estos posibles resultados, que es en el ejemplo que quedamos con ustedes la clase pasada. Si tenía un dado de 6 lados, 6 posibles resultados. Si tenía una moneda, 2 posibles resultados. Si lanzaba un dado de 4, 4 posibles resultados.
Entonces imaginen que nosotros lanzamos el dado y observamos qué es lo que sale. Lanzamos la moneda y observamos qué es lo que sale. Lanzamos el dado de cuatro lados y observamos qué es lo que sale. ¿Cuál es el número total de resultados que existen al realizar de forma simultánea estos subexperimentos? Nos da esta ecuación final que está aquí con este multiplicatorio. Entonces aquí aparece un término, quizá de pronto una anotación nueva para ustedes. Hemos trabajado con ustedes con este sigma, que para nosotros es un sumatorio. Y aparece aquí este pi mayúscula, que para nosotros va a tener el nombre de multiplicatorio. Y este multiplicatorio tiene una mecánica similar al sumatorio. Son simplemente como un ejemplo particular de este de aquí. Vamos a suponer que k es igual a 3. Entonces voy a tener un multiplicatorio que va igual desde 1 hasta 3 de n sub i. Entonces lo que tengo que hacer es multiplicar este argumento para cada i particular. Entonces voy a tener n sub 1 por n sub 2 por n sub 3. Esa es la forma de trabajar con el multiplicatorio, que es este pi mayúsculo que está aquí. Entonces lo que dice el principio fundamental de conteo es relativamente simple, ¿no? ¿Cuántos resultados tiene cada subexperimento? Los multiplico y ya sé cuál es el número total de resultados que va a tener todo ese experimento cuando realizo los subexperimentos de forma simultánea. Entonces, en el ejemplo 1.29, igual nosotros vamos a barajar un conjunto de cartas. ¿Cuántas cartas existen en una baraja? Existe un total de 52 cartas. Total de 52 cartas. Una vez que barajamos esas cartas, seleccionamos una. Vamos a suponer que seleccionamos la carta que está en la base, la que queda al final. Se baraja las 52 cartas y selecciona una. Y la pregunta aquí es, ¿cuántos posibles resultados hay? ¿Cuántos posibles resultados hay? ¿Cuántos posibles resultados hay? Entonces imaginen que ustedes tienen aquí las 52 cartas. Ustedes barajan esa carta y sacan una carta. Y originalmente tengo 52. Al sacar una carta me va a quedar en esa baraja de cartas 51 cartas para la siguiente selección. Saco una carta de este conjunto de 51 y me va a quedar acá 50 cartas para la siguiente selección. Saco una de esas cartas y me va a quedar 49. Y así, hasta que al final me quede simplemente una carta. Entonces ustedes pueden observar que lo que estoy haciendo, barajar las cartas y seleccionar una. Barajar las cartas y seleccionar una. Entonces, para responder de cuántas posibles maneras puedo hacer esto, utilizo el principio de conteo. I igual 1 hasta 52 de estos n sub i, que sería igual a 52, que es el número total de posibles resultados del primer subexperimento, por 51, número total de posibles resultados del segundo subexperimento. Observen que es 51 porque yo ya he seleccionado una carta en el primero, entonces me quedan 51. Por 52 y así hasta que se multiplique por 1. Si ustedes recuerdan, esto de aquí es justamente la definición de lo que es un factorial. 52 factorial. Entonces, si han trabajado con factorial, es un concepto sencillo, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, 4 factorial, lo que tengo que es multiplicar todos los números hasta 4. 1 por 2 por 3 por 4. Tengo 5 factorial. 1 por 2 por 3 por 4 y por 5.
Y por definición, el factorial de 0 es igual a 1, por definición. Eso es una convención que se tiene en este factorial. Siempre, ¿no? Multiplicar el número de resultados de estos subexperimentos. Hagamos otro ejemplo con esta misma idea. El ejemplo 1.30. Ahora, en este caso, yo lo que voy a hacer es seleccionar 3 cartas de la misma baraja de 52 cartas. Voy a seleccionar 3 cartas. Entonces, originalmente, yo tengo las 52 cartas en mi baraja. Selecciono uno y me quedan 51. Selecciono otro y me quedan 50. Entonces, el número total de resultados de este experimento es, obviamente, 52 por 51 por 50. En el caso particular de que yo seleccione 3 cartas. Entonces, aquí es donde vamos a empezar a ir introduciendo los métodos de conteo para este tipo de selecciones de posibles resultados de subexperimentos. Y aparece un término que es el término K permutación, que lo vamos a definir. Entonces, esta palabra permutación que ustedes ya vieron qué es lo que significa, que es cada una de las ordenaciones posibles de los elementos de un conjunto finito. Eso para nosotros va a ser la permutación. Pon aquí la permutación. Y esta K permutación nosotros la vamos a escribir con n paréntesis sub k, n paréntesis sub k. Y esto para nosotros va a ser el número de k posibles permutaciones, el número de k posibles permutaciones de n objetos. Número k posibles permutaciones con la definición que ustedes ya la leyeron de n objetos. Y vamos a ver cómo calculamos este valorcito de aquí y principalmente ver qué es lo que significa. Entonces, originalmente yo tengo n opciones. En el ejemplo nuestro vamos a suponer que son esas 52 cartas. Tengo n opciones. Cuando yo de esas 52 cartas extraigo una, ¿cuántas me quedan en esa baraja? En esa baraja me va a quedar n-1. Para la segunda selección. ¿Qué pasa cuando yo selecciono una carta de esas n-1? ¿Cuántos me va a quedar en la baraja? Va a quedar n-2 para la tercera selección. Entonces, obviamente si selecciona una más me va a quedar n-3, n-4 y así. Entonces, la definición de este numerito n sub k, que es el número de k posibles permutaciones de n objetos, es, originalmente yo tengo n objetos, para la segunda selección voy a tener n-1, para la otra selección n-2, hasta un número total de n menos k más 1, n menos k más 1. Si nosotros regresamos al ejemplo que hicimos acá, donde selecciono 3 cartas, correspondería a este valorcito de k que está aquí. A ese valorcito de k. Entonces, si reescribo el anterior ejercicio, utilizando esta notación de aquí, sería, tengo 52 cartas, las cuales voy a seleccionar 3. Entonces, este numerito de aquí, que es el número de k posibles permutaciones de n objetos, sería 52 menos 1. Estamos siguiendo esta lógica que está acá. ¿Hasta qué valor?
52 menos, ¿cuánto vale K? Vale 3 más 1. Completemos simplemente para que quede explícitamente. Entonces tendría aquí 52, este valor de aquí. Este valor de aquí, ¿cuánto queda? 51 por 51. Y ese de aquí por 50. Entonces ustedes pueden observar que esta porción de aquí corresponde al n menos k más 1 de nuestra definición. Entonces ahí concuerda con el ejemplo que hicimos originalmente. Entonces ya tenemos definido este valor de aquí que es el n sub k, que es el número de posibles permutaciones. Ya sabemos que son permutaciones de n objetos. Lo realizamos a través de esta ecuación, que es una forma genérica de encontrar este conteo de los ejemplos que hicimos antes. Ahora, vamos a llegar a una ecuación más simplificada. Vamos a suponer que aquí tengo A es igual a B. Y supongamos que este lado de la ecuación la multiplico por C sobre C. Como ustedes pueden observar, no altera la ecuación, porque C sobre C para mí es una constante que sería igual a 1. O sea, no altera. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros aquí es reordenar esta ecuación utilizando un mecanismo semejante al que está aquí. Entonces, lo que voy a hacer es multiplicar. ¿Quién escribe el chat? Eventos de tipo multiplicativo. Ya vamos a comentar un poquito más adelante esa pregunta. Entonces, aquí lo que voy a hacer es multiplicar este lado por n menos k factorial y este lado por n menos k factorial. Si observamos esto que hicimos acá, no cambia en absoluto esta definición, porque esto es igual a 1. Entonces, al hacer esta multiplicación voy a llegar al resultado que está descrito en el libro, en el teorema 1.2. Teorema 1.2. El teorema 1.12 dice que n sub k, que ya sabemos qué significa, esto está definido como n factorial sobre n menos k factorial. Entonces, en lugar de realizar toda esta multiplicación, que ustedes cojan la calculadora y vayan multiplicando, 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 lo que tienen que hacer es utilizar este resultado que está aquí. Vamos a hacer esa simplificación para que ustedes vean que al multiplicar por esto de aquí, llego a esta ecuación simplificada. Entonces, hagamos la prueba de esto de aquí. Es realmente sencilla esta prueba. Originalmente, ¿cuánto vale n sub k? Este vale n por n menos 1, n menos 2, hasta un n menos k más 1, que es nuestra ecuación original, esta de aquí. Como ustedes pueden ver, lo único que he hecho es copiarla. Entonces, lo que voy a hacer es multiplicar por n menos k factorial. Y vamos a ver qué es lo que queda con esta multiplicación de n menos k factorial. Entonces, este n menos k factorial lo vamos a escribir aquí. N menos k factorial. Si seguimos la lógica del factorial, esto es igual a n menos k por n menos k menos 1 por n menos k menos 2, n menos k menos 3, hasta el valor de 1. Entonces voy a juntar, ¿dónde está? Aquí está, voy a juntar esta parte de aquí
con este resultado que ya lo he extendido aquí debajo. Vamos a juntarlos aquí debajo. Entonces aquí, juntados los dos, va a quedar aquí n por n menos 1 por n menos 2 hasta n menos k más 1. Juntémoslo con el otro resultado por, que sería este de aquí, n menos k, n menos k menos 1, n menos k menos 2 hasta 1. Y este de aquí es justamente la definición del n factorial. Y ustedes se pueden darse cuenta que este n factorial de aquí es el que yo tengo acá. Entonces hemos mostrado que justamente este valorcito de n sub k se puede calcular utilizando esta ecuación que está acá. Entonces ya no necesito hacer toda esta multiplicación para llegar al resultado. Lo único que tengo que hacer es factorial de n sobre n menos k factorial. Del ejemplo que hicimos antes, está eso, aquí está este ejemplo que hicimos aquí. En lugar de hacer esta multiplicación, yo lo que haría es n factorial, n menos k factorial, y sería 52 factorial sobre, ¿cuánto vale n? 52, ¿cuánto vale k? Factorial. Y el resultado que obtenga aquí va a ser justamente igual al resultado que obtenga acá. Entonces me libero de todas estas multiplicaciones y lo único que tengo que hacer es esta división de factoriales a través de esta ecuación que hemos deducido aquí. Lo vamos a simplificar aún más a esta ecuación más adelante. Pero noten que dentro de esa ecuación está implícito el principio fundamental de conteo. Está implícito el principio fundamental de conteo. Entonces ya tenemos esta ecuación que ya sabemos de dónde proviene, qué es lo que hace, y ahora nos vamos a encargar de una parte que se conoce como el muestreo, en particular el muestreo sin devolución. Y aquí es donde aparecen unos términos nuevos para nosotros. Vamos a suponer que en una cajita existen tres esferas de 3 colores. Agreguémosle una más, para que sea un poco más. Entonces usted selecciona una de estas esferas y la saca fuera. El proceso de seleccionar una de esas esferas tiene un nombre particular para nosotros que va a ser muestreo. O sea, elegir uno de esos n distinguibles objetos, que en este caso particular son 4, se va a llamar muestreo o muestrear. Y este objeto que ustedes sacan de aquí se va a llamar muestra. Entonces, para nosotros el muestreo va a ser seleccionar una muestra de un conjunto de n posibles objetos distinguibles. Vamos a estudiar dos tipos de muestreo: muestreo con devolución y muestreo sin devolución. Entonces, vamos con este primer muestreo sin devolución. Entonces ya pueden tener una noción de lo que significa esto. Es, por ejemplo, que de este ejemplo que está aquí, yo selecciono una de esas esferas y ya nos regresa como un objeto seleccionable dentro de ese conjunto de esferas. Entonces, la definición es sencilla. La muestra no regresa. Entonces, esta selección de aquí no vuelve al conjunto posible de objetos que yo puedo seleccionar. Entonces, en este caso del muestreo sin devolución, nosotros vamos a considerar que el orden no interesa.
Por ejemplo, si yo tengo 4 letras, A, B, C y D, y de estas 4 letras yo selecciono 2. Estas 4 letras yo selecciono 2. Entonces, por ejemplo, yo puedo seleccionar A y luego D, o también pudo haber sido que seleccione D y luego A. Entonces, para nosotros esto de aquí es un mismo resultado, o sea, el orden no va a interesar. Y saber de cuántas formas yo puedo hacer este tipo de muestreo sin devolución, lo vamos a encontrar en el teorema 1.13. Entonces, este teorema dice que el número de formas de seleccionar K objetos el número de formas de seleccionar K objetos de n posibles selecciones es, y aparece un término que no sé si ustedes ya lo conocen, que es esta ecuación de aquí, que se conoce como el coeficiente binomial. N factorial sobre K factorial, N menos K factorial. En el ejemplo esto va a quedar bastante claro. Este de aquí es coeficiente binomial. Coeficiente binomial. Entonces ya tenemos una ecuación para calcular el número de formas de seleccionar K objetos. Seleccionar K objetos de un número N total de posibles selecciones que yo tengo. Entonces vamos a hacer un ejemplo de esto de aquí para aplicar este coeficiente binomial. En el ejemplo va a quedar bastante claro qué es lo que significa y la interpretación de lo que es un muestreo sin devolución. Entonces el ejemplo, que es el ejemplo 1.31, dice, ¿de cuántas formas puedo seleccionar 5 cartas de una baraja? ¿De cuántas formas puedo seleccionar 5 cartas de una baraja? Es la pregunta. Entonces voy a seleccionar 5 cartas de una baraja que ya sabemos que tiene en total 52 cartas. Entonces el número total de objetos que yo puedo seleccionar son 52 y quiero seleccionar 5. Yo quiero saber de cuántas formas puedo hacer esa selección. Y para determinar ese valor utilizamos justamente el coeficiente binomial. Tengo 52 cartas, que es el número de cartas que tiene una baraja, y voy a seleccionar 5. Yo quiero saber el número de formas en que yo puedo seleccionar estas 5 cartas de un conjunto de 52. Si seguimos la ecuación es 52 factorial dividido para 5 factorial, 52 menos 5 factorial. Y este valorcito de aquí, que ustedes también ya lo pueden calcular, es igual a 2.598.960. Entonces ustedes pueden darse cuenta que existe un número bastante grande de formas de seleccionar 5 cartas de un conjunto de 42. Entonces la próxima vez que ustedes tengan una baraja de cartas, seleccionen 5 y observen esa secuencia. Y ustedes pueden ir seleccionando 5 y van a darse cuenta que cada una de esas secuencias es un número bastante grande, pero ya sabemos cuál es el número exacto a través de lo que es este coeficiente binomial.
En el ejemplo que nosotros pusimos al inicio de los métodos de conteo, hacíamos la pregunta que si yo selecciono 7 cartas, preguntábamos cuál es la probabilidad de que en esas 7 cartas no exista una reina. Entonces, yo puedo decir, de esas 52 cartas, yo selecciono, ¿de cuántas formas yo puedo seleccionar 7 cartas de un conjunto de 52 cartas? Ustedes van a darse cuenta que este número de aquí, vamos a ponerle esto que es el aproximado, es algo así como 133 millones. Entonces pueden hacer ese cálculo ahí. ¿Cuántos estudiantes son ustedes en total? Ustedes en total son, ahorita están presentes 29. Si de esos 29 yo quisiera hacer grupos de 3, ¿de cuántas formas yo puedo seleccionar a 3 de ustedes? Siendo que ustedes son 29 para que formen esos grupos de 3. Entonces sería 29 factorial sobre 3 factorial, 29 menos 3 factorial. Aquí va a sumar un número de formas de seleccionar a 3 estudiantes y un grupo de 29. Si es que vamos a suponer si hiciera esto de forma aleatoria. Entonces ya sabemos cómo llegar a hacer este tipo de cálculos. Ya. Entonces contestemos la pregunta del ejemplo inicial. Yo tengo aquí mis 52 cartas y de ahí voy a seleccionar 7 cartas. Aquí voy a seleccionar 7 cartas. Voy a seleccionar 7 cartas. Entonces, una vez que yo seleccione estas cartas, voy a observar las cartas que han salido. Y me hago una pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que en esas 7 cartas no exista una reina? Y a través de estas ecuaciones de aquí nosotros ya podemos determinar cuál es esa probabilidad. Entonces, el número de posibles selecciones que yo tengo, vamos a denominarle H, que es el número de formas que puedo seleccionar 7 cartas de un conjunto de 72. ¿Y cuál es el número de formas en que yo puedo seleccionar cartas donde no exista la reina? Si yo saco las 4 reinas, me van a quedar 48 cartas posibles para seleccionar. Y de esas extraigo 7. Entonces, la probabilidad de que no haya reina en 7 cartas es justamente HNQ, que es este valor que está aquí, dividido por H, que es este valor que está acá. Y si hacemos este cálculo, vamos a escribir aquí toda la parte de 48,7, este binomial, y aquí 52,7. La probabilidad es de 0.5504. Casi un 50% de probabilidad de que no exista, de que no haya reinas en esas 7 cartas. Y que se podrían hacer la pregunta también, ¿cuál es la probabilidad de que exista reina en esas 7 cartas? Es una pregunta que podemos contestarla utilizando la probabilidad del complemento. Recuerden que esa probabilidad del complemento hacia la probabilidad del evento A es 1 menos la probabilidad del complemento. Pueden utilizar esto para responder a la pregunta de cuál es la probabilidad de que en estas 7 cartas exista una reina. Entonces, recordemos cuál es la ecuación. Yo tengo n objetos en el libro le dice que son n objetos distinguibles, que es una particularización de decir que yo los puedo diferenciar.
N objetos distinguibles esos. N objetos yo quiero hacer una selección de K objetos. Entonces, a ver, ¿de cuántas formas yo puedo seleccionar K objetos de un conjunto de N? Ya tenemos nuestra ecuación del coeficiente binomial, que es así de sencilla, ¿no? N factorial sobre K factorial, N menos K factorial. Esa es la que vamos a utilizar cuando exista un método en particular, esto se llama muestreo sin devolución. Muestreo sin devolución. La contraparte del muestreo sin devolución es justamente el muestreo con devolución. El muestreo con devolución. Si recordamos el ejemplo que hicimos con ustedes allá arriba, vamos a suponer que tengo varias esferas. Y de todas esas esferas recuerden que esta selección para nosotros es la denominación de muestreo. Yo selecciono uno. Y para mi siguiente selección, esta muestra de aquí regresa. Entonces, para mi siguiente selección puede ser también que salga la misma esfera roja. Vuelve a regresar. Y yo podría tener una secuencia más o menos así de ese tipo de muestras. Como estoy haciendo devolución, la esfera roja puede salir varias veces. Es la idea intuitiva de lo que es el muestreo con devolución. Es decir, cada objeto puede ser seleccionado repetidamente. Cada objeto puede ser seleccionado repetidamente, tal y como ustedes han observado aquí. Cada objeto puede ser seleccionado repetidamente. Entonces, hagamos un ejemplo. En los ejemplos es donde esto se queda mucho mejor en evidencia. Vamos al ejemplo 1.33. Pues vamos a suponer que usted tiene aquí un cierto dispositivo electrónico que tiene dos entradas. Supongamos que son entradas USB. Entradas que ustedes ya conocen, dos entradas USB. Entonces, en cualquiera de estas entradas de aquí yo puedo conectar un módem. Puedo conectar una interfaz USB cualquiera. O puedo conectar también un GPS. Vamos a suponer que ese dispositivo puede aceptar estos tres tipos de conexiones. Entonces a este módem le vamos a etiquetar como M, al USB como I y al GPS como G. Entonces aquí formo este conjunto de M, I, G. Y me hago la pregunta de ¿cuál es el conjunto posible de formas de conectar los dos puertos cuando hacemos un muestreo con devolución? Es decir, cuando se pueden repetir esa conexión. Entonces a mí me interesa el número total. Una posible conexión, ¿cuál sería? Que yo conecte a cada uno de ellos un módem. Módem aquí, módem aquí, módem acá. Puede que conecte aquí la interfaz USB y aquí un módem. Puede que conecte aquí el GPS y acá el GPS. Noten que aquí está implícito esto de lo que es la idea de un muestreo con devolución. Pero yo estoy interesado es el número total de formas de conectar estos dos puertos. Como es un ejemplo sencillo, nosotros podemos construir el espacio de muestras y hacer el conteo. Por ejemplo, aquí ya tengo tres posibles resultados. Entonces, ese número posible que yo conecte dos modems, que yo conecte un modem y una USB, que conecte un modem y un GPS, un USB y el modem, que conecte dos USBs, una USB y un GPS, GPS y un modem, un GPS, una USB o dos GPS.
Esas son todas las posibles conexiones que yo puedo tener en esos dos puertos. ¿Cuántas tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y por aquí creo que hay, sí, 7, 8, 9. Entonces en total yo tengo un número de 9 posibles resultados en este muestreo con devolución. Entonces escribamos la ecuación que nos define este muestreo con devolución y cómo se nos sale después en el teorema 1.14. En 1.14. Vamos a ver por qué sale 9. Entonces vamos a suponer que yo tengo m objetos, que tengo dado m objetos distinguibles si quiero hacer esa particularización. Con m objetos distinguibles hay m a la n formas de seleccionar con devolución. Una muestra ordenada de n objetos. Una muestra ordenada de n objetos. Fijémonos en lo que nos dice este teorema. Tengo m objetos, tengo el número de formas, y aquí tengo el tamaño de la muestra. Entonces, si utilizamos este teorema en el ejemplo anterior, podemos ver que yo aquí tengo que mi m en este ejemplo de aquí es igual a 3. Son los 3 objetos que yo tengo aquí, que son el modem USB y el GPS. Y tengo aquí estos dos puertos, que sería para mí el n igual a 2. Entonces, utilizando esta ecuación que está aquí, que me da este teorema, yo voy a tener m a la n, que es igual 3 al cuadrado, que da justamente 9, que es el resultado que obtuvimos contando los posibles resultados, las formas que yo podía hacer la conexión considerando que era un muestreo con devolución, es decir, que se podía repetir en el mismo puerto, conectar la misma interfaz. Bien, entonces vamos a hacer el receso de 15 minutos y vamos a ir haciendo más ejemplos de estos muestreos con devolución, sin devolución, y luego vamos a utilizar esos conteos que nos dan para determinar probabilidades. Los 15 minutos. Antes de continuar con los ejemplos del muestreo con devolución, vamos a hacer un ejemplo intuitivo de lo que es el muestreo sin devolución. Entonces vamos a hacer ese pequeño ejemplo aquí. Vamos a regresar un poco al ejemplo anterior, a la parte anterior de muestreo sin devolución. Entonces vamos a poner, por ejemplo, que usted se compra un PlayStation y usted observa que en el PlayStation existen estos símbolos que están dibujados ahí. Y usted se pregunta, ¿de cuántas formas puedo seleccionar dos botones de un conjunto de 3? Entonces, en total hay tres botones, como ustedes pueden ver, y ustedes quieren hacer una selección de 2. ¿De cuántas formas pueden hacer una selección de 2 del conjunto de 3 botones? Una de las cosas que hay que tener en cuenta es que aquí el orden no interesa. Eso hay que tener claro, el orden no interesa. Entonces tengo mis 3 botones y quiero hacer una selección de 2 de esos 3 botones. ¿De cuántas formas lo puedo hacer? La ecuación que nosotros dedujimos era nk, k selecciones de n objetos, y ese número era igual a n factorial sobre k factorial, n menos k factorial. Si utilizamos esta ecuación en este ejemplo de aquí, yo tengo
3 botones y quiero seleccionar 2. ¿De cuántas formas lo puedo hacer? Entonces sería aquí 3 factorial sobre 2 factorial sobre 3 menos 2 factorial. Como es un número pequeñito, lo podemos hacer como 1 por 2 por 3, que es la definición del 3 factorial. 2 factorial sería 1 por 2. Y aquí me va a quedar, pues aquí hay que arreglar un poco esta ecuación. Arreglamos esta ecuación de aquí. Es 3 menos 2 factorial, que sería 1 factorial, que es igual a 1. Y me da el resultado 3. Es decir, existen 3 formas de que yo seleccione 2 botones de un conjunto de 3. Entonces vamos a hacer esa selección. Recuerden que es un muestreo sin devolución. Es decir, que una vez que yo seleccioné uno, ya no se puede repetir. Entonces vamos a suponer que yo selecciono el botón del triángulo. Si selecciono el botón del triángulo, ¿cuántas posibles selecciones me quedan? Me quedan 2. O yo puedo escoger el botón redondo o yo puedo escoger el botón cuadrado, ¿cierto? Ahora, la otra selección, observen que tienen que ser 3 posibles formas de seleccionar. Va a ser esta selección de aquí. Dado que el orden no importa, si yo saco, por ejemplo, primero el botón redondo y después el triángulo, es justamente igual a esta selección aquí. Entonces el orden no interesa. Y aquí ustedes pueden ver que existe justamente 3 formas posibles de seleccionar 2 botones de un conjunto de 3, que es la aplicación de esta ecuación de nuestro conteo sin devolución. Entonces pueden observar que en este caso particular de aquí, una vez que yo seleccione el triángulo, dado que no regresa al conjunto posible de objetos que puedo seleccionar, me queda bien o el redondo o el cuadrado. Entonces en la siguiente selección puede salir redondo o puede salir el cuadrado. Y este de aquí es el último caso posible de cómo yo puedo seleccionar. Vamos a suponer que usted, ¿cuántos jugadores hay en un partido de básquet? Hay 5, ¿no? Vamos a suponer que usted lleva 11 jugadores. Lleva 11 jugadores y tiene que armar un equipo de 5. ¿De cuántas formas usted puede armar equipos? Tiene 11 jugadores, de los cuales selecciona 5. 11 factorial. Aquí sería 5 factorial. 11 menos 5 factorial. Si fuera un ejemplo de un partido de fútbol, usted lleva 22 jugadores y tiene que formar un equipo de 11. ¿De cuántas formas usted puede formar un equipo de 11 jugadores? Si lleva 22. Y ese es el resultado que nos da esta ecuación que le hemos comentado más arriba, a través de lo que es el muestreo sin devolución. Una vez que yo seleccione un objeto, ya no regresa. Y a través de esta ecuación de aquí podemos determinar el número posible de k selecciones de n posibles objetos. Ya, ese es un ejemplo intuitivo del caso anterior. Entonces usted puede pensar, por ejemplo, esta selección de 2 botones de un conjunto de 3, 5 jugadores de un partido de básquet de un total de 11 que usted puede seleccionar. ¿O de cuántas formas puedo seleccionar? 11 jugadores de un equipo de fútbol de un total de 22. Por lo pronto nos interesa la idea de contar. Más adelante este conteo nos sirve para determinar probabilidades. Ya. Una de las, ahora sí, regresemos a la parte del muestreo con devolución. Muestreo con devolución. Y llegamos a esa formulita de m a la n que la vamos a aplicar aquí. En particular nos va a interesar algo que se conoce como las palabras binarias. Que es lo que vamos a emplear en los ejemplos de telecomunicaciones más adelante cuando transmitimos una cadena de bits. Por ejemplo, un ejemplo de una palabra binaria sería esta cadena de bits. Sería un ejemplo de una palabra binaria o sería, por ejemplo, esta de aquí. Sería otro ejemplo de una palabra binaria. Un conjunto de bits simplemente. Entonces, en este ejemplo de aquí vamos a... Es el ejemplo 1.
34. Usted tiene 10 bits. Vamos a ponerlo así. Usted quiere formar una secuencia de 10 bits. Y para nosotros el bit puede ser o bien 0 o puede ser 1. Usted va a formar una secuencia de 10 bits. Y la pregunta es, ¿cuántas secuencias de 10 bits puedo formar? Si regresamos a nuestra definición aquí arriba. Esos m objetos para mí son los 2 bits, el 1 y el 0. Y esa muestra ordenada de n objetos para mí es 10, que son las 10 secuencias, la secuencia de 10 bits que quiero formar. Entonces yo tengo, en total aquí están mis m objetos, que es igual a 2, y aquí está esa secuencia de n bits. Entonces, ¿cuántas secuencias de 10 bits puedo formar? 2 a la 10, que sería 1024. Entonces yo voy a tener 1024 cadenas de bits. 1024 cadenas de 10 bits. Cadenas de 10 bits. Por ejemplo, una de esas posibles cadenas sería 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí están los 10 bits. Una posible cadena sería que quizá la 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1. Sería una posible cadena de esas 1024. Eso sería 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0. Y así. Entonces pueden observar que aquí tengo 10 bits y en total voy a tener 1024. Eso lo encontramos con esta ecuación que está aquí. Como es un muestreo con devolución, ustedes pueden darse cuenta que el 0 puede aparecer repetidamente. Es como que tuvieran una cajita el 0 y el 1 y selecciono, anoto lo que salió y regresa a ese bit, a esa cajita y sigo haciendo la selección un total de 10 veces. ¿De cuántas formas yo puedo tener secuencias de 10 bits? 1024 formas, utilizando esta ecuación de lo que es el muestreo con devolución. Otro ejemplo, vamos al ejemplo 1.35. Tenemos las letras A, B, C, hasta la letra Z. Si utilizamos el mismo ejemplo del libro, el alfabeto inglés tiene un total de 26 letras. Y la pregunta es, ¿cuántas palabras yo puedo formar con estas 26 letras? Palabras de 4 letras. Entonces yo tengo 26 letras disponibles y quiero formar palabras de 4 letras. ¿Cuál es el número total de palabras de 4 letras si tengo un alfabeto de 26? Eso sería 456.976 palabras de 4 letras que yo podría formar. Ahora, en cuanto a la etiquetación, vamos a poner aquí un ejemplo adicional. Vamos a suponer que yo tengo 2 bits. Y con esos 2 bits yo quiero formar palabras binarias de 4. En total voy a tener 16 palabras binarias, cada una de 4 bits. Un ejemplo sería, por ejemplo, que tengo 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Y así en total voy a tener 16. Vamos a ir etiquetando estas de aquí como X sub 1, este resultado de aquí X sub 2, este aquí X sub 3 y este aquí vamos a llamar X sub 4. Es una etiquetación que vamos a utilizar más adelante. Entonces cada uno de estos muestreos los vamos a etiquetar con este X
sub i, digámoslo así, x sub i. Y este x sub i de aquí va desde x1 hasta un x sub n. Pueden darse cuenta que aquí n para mí es este 4 de acá que coincide con este 4 de acá. Pues vamos a utilizar estas etiquetas de aquí. Entonces, sigamos con otro ejemplo. Vamos a suponer que nosotros vamos a hacer la prueba de un chip. Ese chip puede funcionar. Y a ese le vamos a asignar el valor de 1 que está funcionando. O puede que no funcione. Y a ese le vamos a asignar un 0. Entonces, ¿cuál es el espacio de muestras de este experimento de aquí? 0, que significa que no funciona, o 1, que significa que funciona. Y supongamos que vamos a probar 4 chips. Vamos a probar 4 chips. Ustedes pueden imaginar un posible resultado. Puede ser que los 4 chips funcionen, que los 4 chips no funcionen, que los 2 primeros funcionen, que los 2 segundos no funcionen, y así un conjunto de resultados. Entonces, por ejemplo, vamos a poner que yo tengo estos resultados. 0, 0, 0, 0 significa que los 4 chips no funcionan. Puedo tener 0, 0, 0, 1, que los 3 primeros no funcionan y el último funciona. Y así hasta tener un resultado que podría ser 1, 1, 1, que los 4 chips funcionan. Entonces, en total, ¿cuántos posibles resultados tengo aquí? Tengo 16 posibles resultados. 16 posibles resultados. Entonces, este de aquí se utilizó la notación que definimos arriba. El que sub i puede ser bien 0 o puede ser o bien 1. 16 posibles resultados. Ahora, en este caso particular, yo estoy teniendo apenas 2 bits para seleccionar. Vamos a suponer que en lugar de tener 0 y 1, yo tuviera, por ejemplo, podría seleccionar el 5, el 4 y el menos 5 y el menos 4. Vamos a suponer que tuviera más niveles para seleccionar. Entonces aquí aparece el teorema 1.15, que justamente dice que si yo tengo n repeticiones de un experimento con este espacio de muestras, vamos a etiquetarle como S sub 0 hasta S sub m menos 1. Yo este también lo podría etiquetar como S sub 1 hasta S sub m. Entonces se van a encontrar etiquetas que o bien inician en 0 o bien inician en 1. Por eso es que aquí aparece este m menos 1. Es para que sean m posibles resultados. Entonces lo que dice este teorema es que existen m, que es este m que está aquí, o este m que está acá, m a la n, secuencias de posibles observaciones. Esto es similar al ejemplo que hicimos arriba. Vamos a escribir un ejemplo con esto, ya queda más claro. Entonces apliquemos esta ecuación aquí. En el ejemplo 1.37 en particular. Entonces vamos a suponer que aquí estamos fabricando esta fabricación de chips, que una forma de describir lo que son chips son como microprocesadores. Es con la letra griega mu y una P. Entonces es microprocesador. Entonces usted fabrica un microprocesador y a ese microprocesador usted le asigna un cierto valor S que pertenece a este espacio de muestras que va desde S0 hasta S3. Entonces aquí yo tengo un total de 4 posibles asignaciones. Y de esas posibles asignaciones, un S sub j, es decir, un valor particular que puede ser S0, S1, S2 o S3,
indica que este chip funciona correctamente. Este de aquí indica que el microprocesador funciona correctamente con una cierta frecuencia. Con una cierta frecuencia. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que nosotros de estos chips vamos a hacer una prueba de chips de 10 chips. Es decir, usted toma 10 chips y va a hacer una prueba y este SJ indica que funciona con una cierta frecuencia. Entonces, ¿cuál podría ser una posible observación que yo voy a tener aquí? Que el primer chip funciona con una frecuencia de 3. Vamos a decir que esta frecuencia aquí es de megahercios. Podemos decir que el segundo chip funciona con una frecuencia de 0 MHz, el otro chip funciona con una frecuencia de 3 MHz, y así hasta contabilizar un total de 10 chips. Un total de 10 chips. Ahora, ¿cuál es ese de aquí es una posible observación. Vamos a escribir aquí que este de aquí es una posible observación. Otra posible observación sería que el primero tenga toda la medición sea un 0 MHz, aquí sea 1, y este de acá sea 2 MHz. Igual tengo aquí 10. Y la pregunta es, ¿cuántas posibles formas existen de que estas 10 mediciones de chips me generen secuencias de este tipo? Utilizo la ecuación que definimos aquí arriba y sería 4, que correspondería a este valor que está aquí, elevado a la 10 elementos. Bueno, ustedes pueden calcular cuánto sale esta parte de aquí. Sigamos. Hagamos un ejemplo un poquito más complejo, el ejemplo 1.38. Supongamos tenemos esta cadena de bits. Vamos a tener un poquito más ordenada. 0, 1, 0, 1, 1. ¿Cuántos bits tengo aquí? Tengo 5 bits. Y a mí lo que me interesa saber es, de estas cadenas de bits, quiero simplemente saber cuántas tienen. Aparece 2 veces el 0 y 3 veces el 1. Ustedes pueden observar que en esta cadena de bits de este ejemplo justamente tengo que aparece 2 veces el 0 y 3 veces el 1. Igual acá abajo aparece 2 veces el 0 y 3 veces el 1. Entonces, en cadenas de 5 bits, yo quiero saber en particular cuáles son esas palabras binarias donde aparece 2 veces el 0 y 3 veces el 1. Entonces, dibujemos aquí. Esto va a ser 5 subexperimentos. Y el espacio de muestras de estos 5 subexperimentos va a ser 0 y 1. Muestreo con devolución. Y lo que me pregunto es, ¿cuántas secuencias de estas que yo puedo formar? Por ejemplo, aquí está una secuencia, acá está otra secuencia. ¿Cuántas de estas secuencias
el 0 aparece 2 veces y el 1 aparece 3 veces. Ahora, yo podría construir toda esa secuencia, por ejemplo, 0, 0, 0, 0, 0, sería parte de esa secuencia 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, aquí serían... Ya. Construyamos unos 0, 0, 1, otra secuencia sería 0, 0, 0, 1, 1 y así. Entonces, de todo ese total de secuencias, a mí lo que me interesa saber es extraer esas secuencias o contar cuántas secuencias tienen. Aparece 2 veces el 0 y 3 veces el 1. Si observamos aquí, esta secuencia particular no correspondería a eso que estoy buscando porque aquí aparece 4 veces el 0 y 1 vez el 1. Yo solamente estoy interesado en las secuencias donde aparece 2 veces el 0 y 3 veces el 1. Entonces yo tendría que construir toda esta secuencia de aquí, ir extrayendo las que cumplen con esa condición y contar. Pero existe una forma más simplificada de hacer ese conteo. Entonces yo puedo hacerlo o bien buscando el número de secuencias que tienen los unos o bien el número de secuencias que tienen el número determinado de ceros. Es decir, yo puedo buscar las secuencias que tengan 3 unos o las secuencias que tengan 2 ceros y contar ese número de secuencias que estén ahí. Para eso puedo utilizar una de las ecuaciones que escribimos más arriba y decir, de los 5 bits que forman todo este conjunto de palabras de bits, ¿de cuántas formas pueden aparecer 3 1? Si nosotros realizamos este coeficiente binomial que está aquí, vamos a saber que existen 10 secuencias donde aparecen exactamente 3 unos. Van a existir 10 secuencias donde aparecen exactamente 3 unos. Si es que me fijo en esta parte de aquí. Ahora, si es que trabajo con esta parte de acá, vamos a dejémoslo más adelante para completar el ejercicio. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa aquí para completar este ejercicio, ¿de acuerdo? Hacemos una pausa.